En público, frente a las cámaras de todo el mundo, hubo una sugerencia oficial desde Washington. Básicamente estacionar un portaaviones de propulsión nuclear a, escasos 100 metros del malecón de La Habana. Uf, una imagen fuertísima. Totalmente. La idea era que, ante una demostración de fuerza tan, digamos, abrumadora, el gobierno cubano simplemente se rendiría. Pero, y aquí viene lo interesante, a puerta cerrada en la Casa Blanca, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, escuchó una confesión completamente distinta. Sí, una que cambia todo el panorama. Exacto. Escuchó que no había en realidad ninguna intención de lanzar una invasión militar terrestre en Cuba. Cero. Y bueno, hoy vamos a analizar esta gigantesca contradicción. Es que es una de las paradojas más fascinantes de la geopolítica actual en el hemisferio occidental. Lo que parece una desconexión total entre el discurso y la acción es en realidad una táctica súper calculada. Una que, por cierto, está inundando las redes sociales y los círculos diplomáticos con rumores. Sí, la expectativa está al máximo, y esa es precisamente la misión de nuestra inversión de hoy. Vamos a procesar toda esta ola de información sobre la estrategia que Donald Trump y Marco Rubio están desplegando hacia Cuba. Porque las redes están ardiendo con esto, ¿no? Totalmente. Si revisas cualquier plataforma, vas a ver que el tema central, el enfoque de mucha gente, es que ahora Trump y Marco Rubio van por Cuba. Hay miles de publicaciones haciendo un análisis desde un punto de vista geopolítico, estratégico y económico, con una narrativa muy clara que dice que buscan poner fin a una dictadura de 67 años de miseria y desidia. Ajá, el discurso de que el pueblo cubano debe ser libre. Exactamente. Se habla mucho de si estamos a las puertas del fin de ese sistema o si estamos ante un simple especismo retórico. Nuestro enfoque hoy será diseccionar estos movimientos de ajedrez en el Caribe, mirando estrictamente las maniobras militares y económicas documentadas en nuestras fuentes. Un tablero que, bueno, hay que decirlo, no se limita solo al Mar Caribe. Involucra recursos globales, la crisis energética y hasta la redefinición de doctrinas históricas. Así es. Pero a ver, antes de seguir, hagamos una pausa necesaria. Para quienes nos escuchan hoy, el material que estamos revisando está lleno de pólvora política. Sí, es un terreno súper minado. Muy minado. Veremos declaraciones durísimas tanto de Washington como de La Habana, lenguajes altamente polarizados. De un lado se habla de liberar a la isla de una dictadura y del otro lado se habla de un genocidio económico y asedio. Y queremos ser súper claros aquí. Totalmente neutrales. Exacto. Nuestro objetivo en este espacio no es tomar partido. No estamos respaldando una agenda política ni decidiendo quién tiene la razón histórica. La labor aquí es mirar los datos fríos, las tácticas operativas sobre la mesa, para entender qué está pasando realmente detrás de todos esos titulares explosivos. Es que es el único camino para descifrar un conflicto que es tan pero tan emocional. Si nos dejamos llevar por la retórica, pues perdemos de vista los mecanismos tácticos que realmente están moviendo la aguja en el terreno. Bueno, a ver, analicemos esto por partes. Dejemos de lado las declaraciones por un momento y miremos el mapa físico. Porque el análisis de datos de vuelos recientes que publicó CNN muestra un patrón que, no tiene nada de teórico. Nada. Son datos duros y puros. Desde febrero hay un incremento estadísticamente enorme de vuelos de vigilancia y reconocimiento estadounidenses operando justo frente a las costas de Cuba. Y te pregunto, ¿qué están buscando exactamente esos aviones? Porque no creo que estén simplemente tomando fotografías aéreas de las playas, ¿verdad? Definitivamente no. Cuando hablamos de vuelos de reconocimiento de este nivel, estamos hablando de plataformas de inteligencia electrónica muy avanzada. ¿Cómo funciona eso? Estos aviones no solo observan con cámaras, sino que, escuchan. Interceptan comunicaciones de radio militar, mapean las frecuencias de los radares de defensa aérea cubanos para ver, por ejemplo, cuánto tardan en encenderse. ¡Wow! Miden el tiempo de reacción. Exacto. Y analizan el movimiento de unidades militares terrestres. Básicamente, están creando un mapa en tiempo real de toda la capacidad de respuesta militar de la isla.
Lo fascinante aquí es que este nivel de vigilancia constante envía un mensaje doble. ¿Un mensaje para quién? Para el gobierno cubano, porque por un lado, Estados Unidos recopila datos críticos, pero por el otro, le dice al ejército cubano en la cara: Sabemos dónde están. sabemos exactamente dónde están y qué están haciendo cada segundo del día. Es una forma de intimidación pasiva, pero súper efectiva. Es una presión constante, asfixiante. Y todo esto cobró un impulso muy formal en enero, cuando la administración catalogó a Cuba como una amenaza inminente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un cambio de tono brutal, ¿sí? Brutal. Y se enmarca en esta reinterpretación de la famosa doctrina Monroe. Porque históricamente, esa doctrina decía básicamente: Europa, mantente fuera de América. Ajá, el hemisferio es nuestro. Pero ahora parece que se está leyendo como Washington tiene la última palabra estratégica en todo el hemisferio occidental, sin discusión. Esa es una lectura súper precisa de la doctrina en este siglo XXI. Ya no se trata de evitar que imperios europeos colonicen el continente, eso quedó en el pasado. Ahora se trata de establecer una hegemonía asimétrica indiscutible. O sea, no tolerar disidencia en su patio trasero. Exactamente. Estados Unidos está comunicando que no tolerará proyectos políticos o militares en lo que históricamente ha considerado su esfera de influencia directa. Y mucho menos si esos proyectos tienen alianzas con, digamos, potencias extrarregionales. Y es casi como si hubieran alineado todas las piezas para una ofensiva masiva a principios de año. Pero de repente, Cuba fue salvada por la campaña. Por Irán. Por Irán, exacto. Es como un juego de dominó donde una pieza frenó a las demás. El análisis de Sebastián Arcos, del Instituto de Estudios Cubanos, plantea que la escalada en el Medio Oriente fue lo único que frenó la acción en el Caribe. Pero, ¿cómo funciona esa logística en realidad? ¿Una superpotencia como Estados Unidos realmente tiene que elegir entre un océano y otro? Por supuesto. Mira, incluso la maquinaria militar y diplomática más grande del mundo tiene límites en su ancho de banda estratégico. Ya, no pueden estar en todos lados al 100%. Exacto. No es solo una cuestión de tener barcos o aviones de sobra. Es una cuestión de analistas de inteligencia, de tiempo de satélite y, sobre todo, de horas de atención en la oficina oval. El tiempo del presidente y su gabinete. Así es. Cuando estalló la crisis con Irán, con los ataques a bases y la amenaza de una guerra regional masiva en el Medio Oriente, el aparato de seguridad nacional estadounidense tuvo que pivotear inmediatamente hacia allá. El Caribe quedó, digamos, en pausa. En espera. Pero una vez que ese fuego se apagó, o al menos entró en un limbo operativo porque, bueno, sabemos que no se resolvió del todo, el ojo volvió a mirar hacia el sur. Totalmente. Y Arcos señala eso, que la tensión, la maquinaria de sanciones y el enfoque diplomático de Trump y Rubio regresaron con toda su fuerza a La Habana. Volvió la presión verbal súper intensa desde el Departamento de Estado. Washington entiende que la ventana de oportunidad política no permanece abierta para siempre y están retomando la agenda caribeña con una agresividad renovada. Pero, a ver, tener portaaviones dando vueltas y aviones interceptando radares no derroca a un gobierno por sí solo, ¿no? Esa demostración de fuerza externa suele estar esperando que algo se rompa desde adentro. Exactamente, el desgaste interno. Y cuando miramos hacia la economía cubana en nuestras fuentes, vemos exactamente dónde se está aplicando esa presión interna. La isla enfrenta una crisis humanitaria gravísima, y el punto crítico absoluto parece ser una falta casi total de suministro de petróleo. Ese es el talón de Aquiles estructural de cualquier estado. Una nación moderna, por muy controlada que esté políticamente o militarmente, se paraliza sin energía. O sea, no hay transporte para los alimentos. La red eléctrica sufre apagones masivos que duran días, y la industria básicamente se detiene. Es el colapso de la vida diaria. Sí, y la razón por la que Cuba está sufriendo esta escasez de combustible tan repentina y aguda tiene nombre y apellido. Es la pérdida del soporte de Venezuela debido al aislamiento y los problemas de Nicolás Maduro. Y aquí es donde quiero detenernos para entender bien el mecanismo. Porque las fuentes dicen que las sanciones estadounidenses están cortando este suministro de petróleo. Pero a ver, Estados Unidos no tiene un bloqueo naval físico en el Mar Caribe. No hay destructores deteniendo barcos petroleros y abordándolos. No necesitan hacerlo.
Entonces, ¿cómo funciona operativamente este estrangulamiento del que habla constantemente el gobierno cubano? Es una excelente pregunta, porque ilustra perfectamente lo que en relaciones internacionales llamamos geopolítica asimétrica. Mira, no necesitas un buque de guerra para detener un carguero gigante, sí puedes usar el sistema financiero global. A través de los bancos. Bancos, aseguradoras, certificadoras. Washington opera identificando a las empresas navieras que transportan el petróleo venezolano a Cuba. Luego, rastrean a los bancos que procesan esos pagos y a las aseguradoras internacionales que cubren esos viajes marítimos. Ya veo hacia dónde va esto. Al sancionar a esas entidades específicas, la amenaza es expulsarlas por completo del sistema financiero estadounidense. O sea, un armador de barcos en Grecia, por ejemplo, no va a arriesgar su negocio global multimillonario, sus cuentas en dólares, por hacer un solo viaje a La Habana. Exactamente. Es un bloqueo de papel, pero con dientes de acero. Al apuntar a los proveedores de seguros marítimos, los barcos literalmente no pueden navegar legalmente. O sea, ningún puerto internacional los dejaría atracar sin seguro. Es increíble. Es una asfixia financiera brutal que logra el mismo resultado que un bloqueo naval físico de la época de la Guerra Fría, pero sin disparar un solo torpedo. Esa mecánica explica la furia en este choque de narrativas que documentan las fuentes que revisamos. Porque por un lado, tenemos al gobierno cubano. Vemos estas imágenes del presidente Miguel Díaz-Canel posando solemnemente con la bandera, proyectando pura resistencia. Sí, la imagen de la fortaleza asediada. El ministro de Relaciones Exteriores acusa a Estados Unidos de imponer lo que ellos llaman un castigo colectivo de carácter genocida, mediante este bloqueo energético deliberado para colapsar al país por hambre y oscuridad. Mientras tanto, la narrativa de las figuras clave en Washington es diametralmente opuesta. Tienes al secretario de Estado, Marco Rubio, declarando que la crisis en Cuba no tiene nada que ver con factores externos o sanciones. Sino con el propio sistema, ¿no? Exacto. Él dice que el sistema está gestionado por, y cito, comunistas incompetentes, y que el modelo económico simplemente no funciona y no tiene arreglo interno. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque, a ver, hay una contradicción lógica enorme en la postura de Washington. A ver, cuéntame. Si un funcionario de la Casa Blanca sale y dice que Cuba es una nación en decadencia gobernada de forma desastrosa y que el modelo ya fracasó por su propio peso al perder el petróleo de Venezuela, entonces, ¿por qué invertir tanto capital político y financiero en imponer todavía más sanciones? Es una gran paradoja, ¿sí? O sea, ¿están tratando de acelerar una caída que ya consideran inevitable de todos modos? ¿O en el fondo están creando activamente el colapso que luego señalan como prueba de la incompetencia del sistema? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la estrategia de presión máxima que manejan, la respuesta es oportunismo puro. Tienes que pensar en ello no tanto como un juego de dominó, sino como una olla de presión. Una olla de presión. Ok. Sí, una olla que ya estaba fallando por sí sola. La pérdida del petróleo venezolano fue una grieta masiva en la estructura de supervivencia económica de La Habana. Ya, la válvula se rompió. Exacto. Pero Washington no se sentó cómodamente a esperar que esa grieta colapsara el sistema orgánicamente con el paso de los años. Lo que decidieron fue soldar cualquier otra válvula de escape restante. Es una olla de presión soldada, entonces. Suben el fuego con amenazas militares externas y tapan el escape financiero, esperando que la tapa reviente. Exacto, no hay escape. La geopolítica a este nivel no suele dejar las cosas al azar, ¿eh? Las sanciones actuales están milimétricamente diseñadas para explotar este momento de máxima vulnerabilidad. Cortar el flujo por todos lados. Cortar las remesas, limitar al máximo los vuelos comerciales, sancionar los buques petroleros que hablamos, todo, absolutamente todo, está calculado para asegurar que el Estado no tenga ningún margen de maniobra financiera para mitigar el descontento social que se genera. Lo cual nos devuelve a la gran pregunta, la pregunta del millón, que satura las conversaciones sobre este tema en todas partes. Tenemos la presión externa, los aviones, tenemos la asfixia económica interna. ¿Cuál se supone que será el evento catalizador? Claro, la chispa. Ya mencionamos la retórica de la invasión y el famoso portaaviones a 100 metros, pero también tenemos la confesión a Lula de que no habrá, digamos, infantería desembarcando en el malecón. No va a haber un día D en La Habana. Exacto. Entonces, si descartamos una invasión tradicional con soldados y tanques, ¿qué significa el análisis de Sebastián Arcos cuando predice una acción militar a distancia? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, una acción militar a distancia es básicamente el paradigma de los conflictos modernos, ¿no?
Arcos teoriza que la administración estadounidense podría emplear tácticas que no requieran tener botas en el terreno, algo muy similar a operaciones quirúrgicas. ¿Cómo qué tipo de operaciones? Esto podría involucrar desde ataques cibernéticos masivos a la infraestructura de comando, bloqueos electrónicos desde esos mismos vuelos de vigilancia para oscurecer todas las comunicaciones militares de la isla, Dejarlos sordos y ciegos, digamos. literalmente, o incluso, en un caso extremo, ataques tácticos muy específicos y limitados que demuestren una superioridad abrumadora sin tener que ocupar territorio. Pero, a ver, ¿cuál es el objetivo de apagar un radar o lanzar, no sé, un misil de advertencia contra una antena si finalmente no vas a ocupar el país para cambiar el gobierno? Porque el objetivo es puramente psicológico. De lo que se trata es de generar una paranoia insostenible dentro de la cúpula dirigente cubana. Hay que entender que el blanco principal de esta estrategia no es el soldado raso en la calle, es el alto mando militar y las élites políticas. Quieren romperlos desde la mente. Quieren crear el clásico dilema del prisionero entre los generales y los ministros. Ah, claro. Si un general piensa que el sistema inevitablemente va a caer por la presión, y además teme que el general que tiene al lado se le adelante a pactar una salida con los estadounidenses, Se genera una carrera. se genera una carrera interna para ver quién traiciona primero al liderazgo para salvar su propio pellejo. Ese es, de hecho, el núcleo de toda la estrategia. La guerra psicológica busca convencer a los pilares que sostienen al régimen de que mantener la lealtad al actual liderazgo es un boleto seguro a la ruina personal o a represalias directas en el futuro. Es aislar a la cúpula de sus propios defensores. Al proyectar una amenaza militar constante e impredecible desde el exterior, combinada con un país que está colapsando por falta de recursos en el interior, la esperanza de Washington es que el régimen se fracture completamente desde adentro. Forzar un cambio o un golpe de Estado interno. Exacto, porque eso logra los objetivos geopolíticos sin el gigantesco, y hablo de gigantesco, costo en vidas, dinero y capital político que siempre conlleva una guerra terrestre prolongada. Espera, entiendo perfectamente la lógica del desgaste y el dilema del prisionero que mencionas, pero revisando las fuentes, y específicamente los apuntes de Arcos, señalan una fecha muy específica en el calendario, el 20 de mayo. Ah, sí, una fecha supercargada. En la historia de Cuba, es el Día de la Independencia y marca el fin formal de la primera ocupación militar de Estados Unidos. Comprendo el simbolismo, obvio, pero la geopolítica dura y pura no funciona con efemérides. O sea, ¿por qué apuntar a una fecha en particular? Parece extraño, ¿verdad? Sí, ¿acaso esperan que un general decida dar un golpe de Estado a las 8 de la mañana solo porque es feriado? ¿O es puramente una táctica de intimidación? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo se orquestan los colapsos sociales y políticos hoy en día. Fijar una fecha en el horizonte, especialmente una con tantísimo peso histórico como el 20 de mayo, funciona como un ultimátum no declarado. Un reloj en cuenta regresiva. Exacto. No significa necesariamente que Estados Unidos vaya a presionar un botón rojo ese día al mediodía. Lo que hace es crear un punto de convergencia temporal. Una meta para las facciones internas y para la población civil. O sea, sincroniza a los relojes de todos sin dar una orden directa. Correcto. Piénsalo así. Si tú eres un alto mando que está considerando seriamente sus opciones de supervivencia o un grupo disidente en la isla midiendo cuándo es el mejor momento para actuar, la narrativa externa, constante en redes, de que algo grande va a pasar alrededor del 20 de mayo, te da una ventana temporal clara. Aumenta la ansiedad colectiva a un punto de ebullición. Muchísimo. Washington utiliza inteligentemente una fecha que conmemora el fin de una antigua ocupación estadounidense para señalar sutilmente un, entre comillas, nuevo comienzo, sabiendo perfectamente que esa expectativa por sí sola puede ser un catalizador brutalmente desestabilizador. Y las fuentes que tenemos respaldan totalmente esa lectura. Describen una sensación de expectativa y ansiedad que es casi palpable. Y no es una teoría abstracta en un papel, es un nerviosismo real, eléctrico, que se está documentando tanto en las calles de la diáspora en Miami como dentro de las casas en la misma isla. La gente está viviendo al borde del asiento. Literalmente. Y sumado a todo esto, tenemos la declaración de ese funcionario de la Casa Blanca que citan las fuentes, pronosticando la caída inminente del sistema y asegurando, y esto es cita textual, estaremos allí para ayudarlos. Esa frase es pesadísima. Es un mensaje que mezcla promesas de liberación con una sombra innegable de injerencia directa en el futuro del país.
Y es vital reconocer la simetría inmensa de ese mensaje. A ver, en el contexto de América Latina, una promesa de ayuda proveniente de Washington, justo tras un colapso gubernamental, acarrea un equipaje histórico gigantesco, ¿no? Y tanto. Hay demasiados precedentes. La estrategia de presión extrema asume, casi por defecto, que el resultado de un quiebre interno militar será favorable a los intereses estadounidenses. Pero la historia de la región nos demuestra una y otra vez que los vacíos de poder raramente se llenan de forma ordenada y pacífica. Casi nunca. Bueno, para recapitular este panorama tan denso y complejo que hemos desmenuzado hoy, estamos observando la anatomía de una verdadera tenaza geopolítica moderna. Una tenaza de dos brazos. Exacto. Por el flanco exterior tenemos un brazo militar invisible pero abrumador. Aviones mapeando frecuencias, retórica de portaaviones en el malecón y la amenaza latente de estas acciones quirúrgicas a distancia. ¿Y por el otro lado? Por el flanco interior, el brazo del estrangulamiento económico. Aprovechar el colapso del aliado venezolano para soldar las válvulas de escape financiero mediante sanciones a aseguradoras y al transporte naviero, dejando a un país entero a oscuras en un intento clarísimo de forzar un motín desde las propias élites. Es una asedia del siglo XXI en toda regla. Está diseñado de forma que la estructura entera colapse bajo el peso combinado del terror psicológico interno y una insolvencia material absoluta. Ha sido un recorrido muy intenso por los mecanismos tácticos que hay detrás de todos esos titulares que inundan nuestras redes hoy. Pero antes de terminar nuestra inmersión, queremos dejar a quienes nos escuchan con una reflexión fundamental. Algo para que procesen más allá de los movimientos de ajedrez que ya discutimos. Algo para pensar en casa, claro. Asumamos por un momento que toda esta estrategia, la olla de presión soldada, las sanciones, la paranoia psicológica, asumamos que tiene éxito. Asumamos que el desgaste funciona, el sistema se fractura y el gobierno colapsa exactamente como Washington lo proyecta y como las fuentes dicen que buscan figuras como Marco Rubio. Digamos que el plan sale a la perfección. La verdadera incógnita no es el colapso en sí, sino lo que sucede el día 1 de esa nueva realidad. Observando el complicado y a menudo turbulento historial de la doctrina Monroe y de las transiciones inducidas o empujadas desde el exterior en nuestra región, es una gran interrogante. ¿Puede un cambio de régimen, nacido de una asfixia económica extrema y de una intimidación militar constante, generar genuinamente estabilidad, paz y prosperidad para los millones de ciudadanos comunes que tuvieron que sobrevivir bajo esa misma presión? O, por el contrario, ¿O el derrocamiento de un statu quo de 6 décadas simplemente abriría la caja de Pandora, iniciando un nuevo, impredecible y potencialmente caótico capítulo de disputa por el poder en el corazón mismo del Caribe? es una pregunta crítica que la historia, honestamente, nos exige plantear. Así es. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo, por prestar atención a los matices, a los datos y a los mecanismos reales en esta inmersión de hoy. Nos encontraremos en la próxima exploración profunda de los temas que moldean el tablero global.